Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti no son espíritu y son vida, pero lo que viene signo de abrir el libro rompiendo el sello, tú solo, tú que tienes cuidado a nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inmortales riquezas de tu corazón. Descubrimos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que la vida existe las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro año ya. Desde el año pasado no nos veíamos, a cualquiera que se le diga, hace 4 días. Bueno, primero daros noticias del padre, que algunos ya se lo he dicho, otros no, he hablado con él esta mañana, y que bueno, pues que agradecía mucho el interés que mostráramos por él, que siguiéramos rezando, que está flojillo. Yo en la forma de hablar le he notado que se está recuperando, sigue en Cali, vendrá para el día 20 y tantos aquí a Madrid, pero que está, vamos, lo que es compareciente de la operación ha sido muy seria. Entonces, para que sigáis encomendándole, porque sé que lo estáis haciendo, y a la vez que sepáis que nos lo agradece. Y luego, pues, poquitas cosas más así de noticias, nada más que estamos en una prisa loca por intentar condensar toda la materia que nos queda en los pocos días que nos quedan. Porque he estado echando cuentas con el calendario esta tarde antes de venir y digo, es que no llego. Bueno, pues con mucha paz. Como se trata también de disfrutar con la palabra de Dios y ver qué nos dice a nosotros hoy, pues si algún aspecto histórico se nos queda por tratar, pues ya habrá ocasión en otro momento. ¿El curso que viene? No, vamos a hacer 3 años un curso, mujer. Eso es estirarlo demasiado. No va a quedar tanto sin dar, ¿no? Pero bueno, en ello estamos. Os recordaréis que decíamos el último día que Samuel era contrario a que se nombrara rey. Y es indudable que Samuel solo pretendía, con esta objeción que ponía al pueblo de que querían un rey, modificar la confianza excesiva que habían puesto en esa solución de la monarquía. Samuel sabía que nadie para rey como el mismo Yahvé, y prueba de ello ya experiencias habían tenido a barullo, ¿no? Una detrás de otra. Pero digamos que el mismo Señor, el mismo Yahvé, más que desagradable que viviese en una monarquía, le desagradaba la forma y las razones de pedirla. Era como un desprecio a su persona, como un desprecio a Yahvé. Algo así como, quítate tú que pongo a otro, ¿no? Que no es lo mismo que decir, ponemos otra forma de regular nuestra convivencia, pero teniendo claro que siempre por encima de todo estás tú, Señor. ¿Sí? Pues esta es la objeción. A 5 kilómetros al norte de Jerusalén se encuentra la ciudad de Gabá o Gibá, según que cojamos la Vulgata o la otra traducción, y allí vivía la familia de Quis, y que tenían fama de ser fuertes, de gran valor, y de entre los hijos había un tiarrón que se llamaba Saúl, y volvemos al marco histórico. Los hombres altos y fuertes eran admirados por todos. Por ejemplo, ved lo que dice en el 9.2, de donde estábamos leyendo de Primera de Samuel. Tenía un hijo llamado Saúl, buen mozo. No había entre los israelitas quien le superase. A todos les sacaba la cabeza. A todos les sacaba la cabeza. Ya tenemos el personaje en cuestión, Saúl. Pues ese fue el elegido por Dios para ser el primer rey de Israel, Saúl. Poned atención porque si siempre hemos repetido el misterio de la vocación, del llamamiento de Dios a las almas para asociarlas a sus planes,
si dan el sí. La historia de Saúl es fascinante, lo vamos a ver. Primer cuadro. A la familia Quis se le pierden unas asnas, unas borriquillas, y el padre encarga a Saúl. Lee 9:3, vamos a ir leyendo. Un día que se le perdieron las asnas a Quis, este dijo a su hijo Saúl: llévate a uno de los criados y vete a buscar las asnas. Y vete a buscar las burras. ¿Había algo más natural? Se han perdido, coge un criado, te vas con él y la buscáis. Segundo cuadro. Saúl y el criado recorren montes, atraviesan sierras y las burras que no aparecen. 9:5. Y al llegar a la región de Suf, dijo Saúl al criado que iba con él: volvámonos, no sea que mi padre, más que por las asnas, Claro, piensan en volverse. a estar intranquilos. Claro, Nosotros. natural. Lo entendemos también. Tercer cuadro. El mozo, el criado, habla a Saúl y le propone un plan. Le dice que vayan a ver a Samuel, hombre de Dios, muy famoso, con fama de vidente. Él nos puede orientar y revelarnos a lo mejor dónde están las asnas. Y Saúl respondió en el 9:10. Saúl dijo al criado: de acuerdo, vamos. ¿Has tenido una buena idea? Y fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. Perfecto. También, como veréis, de lo más natural. Lo que podían hacer, les sugiere esto, pues sí, vamos. Cuarto cuadro. Yahvé reveló a Samuel esto, 9:16. Mañana a esta hora yo te mandaré a un hombre de Benjamín, y tú lo ungirás por jefe de mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo del poder de los filisteos. De los filisteos. Pues Aquí, hasta ahí. Aquí entran ya los grandes misterios. Yo te enviaré, dijo Dios a Samuel, pero ¿no lo has visto que irá por consejo del mozo, del criado, y que irá libremente porque a él mismo le parece una buena idea? Libertad plena del hombre, providencia de Dios. Dos verdades que nos resultan misterio, pero que a la vez nos llenan de fe y confianza. O dicho de otra manera, Dios está siempre en mis cosas, sin forzar para nada mi voluntad. Por eso digo que invita a la confianza. Dios está siempre en mis cosas. Apenas llegan cerca de Samuel, les dice Dios, 9:17. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le avisó: mira, es el hombre de que te hablé. Este es el que regirá mi pueblo. Este es el hombre del que te hablé. Es el que será rey de mi pueblo. Y Samuel invitó a comer a Saúl, le tranquilizó sobre las borricas, que ya le dijeron dónde estaban, que las encontraron, y le extrañó muchísimo a Saúl las cosas que le decía Samuel, sobre de él serían cuantas cosas de valor tenía Israel, y le extrañaba más al confesarse ser de la pequeña tribu de Benjamín y, por si fuera poco, pertenecer a la familia más pequeña de esa tribu de Benjamín. Samuel realizó en secreto la antigua ceremonia de elección, tomó un recipiente con óleo, algo que era muy apreciado, pues el aceite, además de alimento, servía para ungir el cuerpo, servía como medicina, servía como fuente de luz y, sobre todo, como dice el Éxodo, era muy agradable a Dios. Esto, para los que tomáis nota, si lo queréis leer en casa, está en Éxodo 27:20. Es agradable a Dios. ¿Y qué hizo? Leamos 10:1. Entonces Samuel tomó la vasija, derramó el aceite sobre la cabeza de Saúl y lo besó, diciendo: en verdad el Señor te unge como jefe de su heredad. Yahvé te unge como jefe de su heredad. Sin duda, esta unción tenía un carácter religioso. Podríamos decir que con la unción se recibía la gracia de Estado. Así no extraña que Samuel le dijese que salvaría al pueblo de los enemigos y que ello le dijo: te será señal de que Yahvé te ha ungido como jefe de su pueblo. La señal para todos de haber sido elegido se confirma posteriormente en 3 sucesos, o sobre la marcha. El encuentro con 2 hombres que le anunciaron la preocupación de su padre por él. El padre, ya más que por las burras, pues estaba preocupado por el hijo, normal. Segunda, el encuentro de otros 3 hombres
que se preocuparán por su salud y le darán pan. Y la más importante, llegado a Rabá, donde estaba el gobernador de los filisteos, Saúl halló un grupo de profetas que profetizaban. En el anuncio le dicen, fijaos, en el 10:6. Entonces se apoderará de ti el Espíritu del Señor, profetizarás con ellos y te convertirás en otro hombre. Y te convertirás en otro hombre. Cumplidas las señales, todas ellas se dieron en ese mismo día. Dice el texto, que cuando se hubieran cumplido, él escuchó. Sigue leyendo, en el 7. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te parezca bien, porque Dios estará contigo. Porque Dios estará contigo. Las palabras mágicas. Dios estará contigo. Efectivamente, Saúl se sintió ser otro hombre, y no debemos olvidar esto, estas advertencias de las gracias dadas por Dios a sus elegidos, porque tendremos que recordarlas cuando veamos el trágico final de Saúl, lo que nos demostrará que en todo momento Dios respeta la libertad humana. Aunque haya sido elegido para lo que haya sido elegido, tú al final eres el que tienes el timón, y de ahí nos vienen nuestros bienes y nuestros males, del uso de nuestra libertad. Gran bien, preciado bien, que no somos capaces de abarcar, porque a veces, pues como que parece que nos dejamos llevar, otros como que, no, el Señor te puede elegir para papa, para lo que quieras, pero al final tú, con tu voluntad, harás el bien o harás el mal. Hasta ahí, el Señor respeta la libertad en todo momento. Era, por otro lado, necesario que Saúl fuese reconocido por todos como rey. Había que eliminar toda sospecha de que Samuel le había elegido así a escondidillas y al que le dio la gana y sin más ni más. Había que poner claro, había que poner de manifiesto que Dios confirma como rey al que Samuel ha ungido. Además, todos los hombres venimos de Adán, y al igual de hoy como ayer, vemos como hasta entre los políticos de un propio partido, problemas en los nombramientos para grandes cargos. Así en Israel, porque no se separa en nada del mundo normal y corriente, había rencillas entre sus propias tribus, entre los miembros de una misma tribu, y nombrar un rey para toda la tribu, para todas las tribus de Israel, tenía que tener muchas consecuencias, acarrearía muchos problemas, pero se le facilitan las cosas. Había una gran amenaza sobre los israelitas. El jefe de los amonitas intentó someter a una ciudad de Israel del este del Jordán, de lo que es la actual Jordania, de la Transjordania. Y los habitantes, asustados, llorando, recurrieron a Saúl contándole la situación. Es una ciudad sola, la que dice, me pasa esto, y me he enterado que tú eres el rey de Israel. Leamos. Primera de Samuel 11:6. Y al oírlo Saúl, lo invadió el Espíritu de Dios enfurecido. Tomó la pareja de bueyes, los descuartizó y, aprovechando los emisarios, los repartió por todo Israel con este mensaje: así acabará el ganado del que no vaya a la guerra con Saúl y Samuel. Se le presenta la ocasión propicia y hace esto. La pareja de bueyes la ofrece en holocausto, parte los trozos y ni más ni menos que manda ese mensaje: así serán tratados los bueyes de cuanto no se pongan en marcha tras mí, tras de Saúl, que soy el rey de aquí. El éxito de la batalla levantó los ánimos en favor de la candidatura monárquica de Saúl, y aclamado como rey tuvo un buen gesto. Algunos quisieron matar a los que no habían dado por bueno el nombramiento de Saúl como rey, pero él lo evitó diciendo, 11:13. Pero Saúl dijo: hoy no ha de morir nadie, porque hoy el Señor ha salvado a Israel. El Señor ha salvado a Israel. Galgá era uno de los principales santuarios de Israel, y allí solamente fue la elección pública y definitiva del rey Saúl, primer rey de Israel. Y a partir de aquí, no es que muera Samuel, pero sí la historia de Samuel se eclipsa en favor
del rey, en favor de la monarquía israelita. Empieza haciendo Samuel un examen público de no haberse aprovechado de nada en su mandato. Les recuerda que liberados de Egipto los israelitas se habían olvidado de Yahvé y por ello sufrieron las consecuencias, y les aconseja con estas palabras. 12:14. Si respetáis al Señor y le servís, si le obedecéis y no os rebeláis contra sus mandatos, vosotros y el rey que reine sobre vosotros viviréis siendo fieles al Señor vuestro Dios. Suficiente, o sea, se ve que tiene clarísimo dónde hay que poner el acento, y sabe que Samuel, obedeciendo a Dios y nombrándolos un rey, seguía con la espinita clavada, pues para él el nombrar un rey suponía un rechazo a tener a Dios por rey, y en esta manifestación de intenciones no se calla, y lo dice, leen el 12:13, que está un poquito antes de lo que habéis leído. Ahí tenéis pues el rey que habéis querido y habéis perdido. Yahvé le ha puesto por rey vuestro. Ahí lo tenéis, el Señor lo ha puesto por vuestro rey. Y advertidos de que si eran rebeldes tendrían su mano contra ellos y contra su rey para ser destruidos, quiso dejarles una prueba de la veracidad de su palabra. Una prueba que les entrase por los ojos. Y les advierte, estaban en tiempos de siega, y les dice: yo voy a invocar a Yahvé, tronará, lloverá, y veréis cuán grande es a los ojos de Yahvé el mal que habéis hecho pidiendo un rey. Tronó, llovió, y se ve que les entró por los ojos. El pueblo asustado suplicaba a Samuel. 12:19. Todo el pueblo lleno de miedo ante el Señor y ante Samuel, dijo Samuel: reza al Señor tu Dios para que tus siervos no mueran, porque a todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirnos un rey. Esto es lo que quería Samuel, además, que reconocieran que ese modo de pedir rey, sin contar como rey supremo de todo a su Dios, a Yahvé, pues no estaba bien. Y entonces, fíjate, con este acto, con una simple tormentica, diríamos, se convence, pero a la primera, ¿no? Reconocen sus muchos pecados, etcétera, etcétera. Entre las cosas que dice de no haber quitado nada a nadie, seguimos con la manifestación de intenciones de Samuel, que, como os he dicho, a partir de ahora desaparece un poco, ¿no? Dice que no se ha aprovechado de nadie, que no ha recibido ni un presente, que durante su mandato, y dice algo que nos hace pensar. Primera de Samuel 12:2. Ahora pues tenéis ya rey que marche a vuestra cabeza. Yo ya soy viejo y he encanecido, y mis hijos ahí los tenéis entre vosotros, como unos de tantos. ¿Por qué dice esto Samuel? Porque sus hijos ya sabemos que se habían portado mal, y Samuel pudo, no obstante, haberles entronizado, pero no se deja llevar del sentimiento paternal en contra de lo que es justo. Colocar en buenos puestos, a los hijos, valgan o no, pisotear derechos de otros con méritos para colar al hijo de un amigo, corramos un tupido velo. Y hay en esta despedida de mandato otra consideración de Samuel digna de que todo cristiano tengamos en cuenta. Como le habían pedido que rogase a Dios por ellos, Samuel les dice, ojo a esto porque también hay que pensar. 1 Samuel 12:23. Lejos también de mí pecar contra Yahvé, dejando de rogar por vosotros. O sea, que dejar de rogar por los pecadores y por los que necesitan oraciones es pecado. Pues dice Samuel, lejos también de mí pecar. Pecar por no rogar. Está claro, ¿no? Tras el triunfo contra los amonitas, había que dar batalla al verdadero enemigo, al poderoso, a los filisteos. Pero eso era harina o como dicen, eso era otro cantar.
Aquí no era problema de golpes de manos, de bocaditas de nada, sino de ir contra un poderoso ejército que se disponía a eliminar a Israel hasta el punto de que temerosos los israelitas, dice el libro, en el 13:8, esperó 7 días el tiempo fijado por Samuel, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se dispersaba abandonando a Samuel. el pueblo se dispersaba cada vez más, porque Samuel le había dicho que esperase 7 días, que era temerario comenzar la lucha sin consultar a Yahvé. Y sabemos que de su favor, del favor de Yahvé, dependía el éxito. Pero Samuel, impaciente, no puede aguantarse y como si de la prisa, o sea, del actuar antes, dependiera el éxito o no, y no del favor de Yahvé. Con esto Saúl demuestra poner en segundo plano a Yahvé, no tener la fe, la confianza absoluta en Yahvé, pero demostrando, como digo, no tener fe sin obedecer al profeta, que era como desobedecer a Dios, sin ser sacerdote, ofreció el holocausto alegando que si atacaban los filisteos no habían implorado a Yahvé. Es que si nos atacan, pues hay que hacer inmediatamente el sacrificio. Pues es que no está el sacerdote, no, yo mismo. Y se atribuye funciones del sacerdocio sin ser. Y lee en el 13 y 14, cuando le dice que, pues eso, que desobedecer. Dijo Samuel a Saúl: has obrado como un necio, no has hecho lo que el Señor tu Dios te había mandado. El Señor habría consolidado para siempre tu reino sobre Israel, pero así tu reino no se mantendrá. Así ya no persistirá tu reino. Y le anuncia que Yahvé se ha fijado en un hombre según su corazón para que sea jefe. Samuel está ya profetizando la elección de David. No cabe duda de que, además de haberse atribuido Saúl derechos sacerdotales que no tenía, es que su comportamiento, como os he dicho, revelaba falta de fe. Y falta de fe por temor a los filisteos. Y desconfió de la providencia. Y por eso hizo algo que no debía. Ofreció el holocausto. Ya veremos cómo Samuel le dijo que valía más la obediencia que ofrecer víctimas. Esto también tiene una aplicación práctica para nosotros. Bueno, toda la Sagrada Escritura siempre tiene aplicaciones prácticas. Otra cosa es que pasemos por alto y a lo mejor no las veamos, o no nos cale en el corazón la palabra, que es en definitiva lo que importa, ¿no? Porque dice que la falta de fe le hizo hacer algo que no debía. ¿Cuántas veces nos pasa esto a nosotros? O sea, desconfiamos de la... Si es que esto no puede ser, es que esto tal. No quiero mencionar cuestiones que hemos estado hablando antes de entrar aquí para no enrarecer el ambiente. Pero la situación sociopolítica de todo el mundo, pero en particular de España en este momento, nos hace perder la confianza en Dios muchas veces. Pero, o sea, como si dependiera de nosotros. Que no, hombre, que no. Que hay que rezar más y mejor. Es que no lo hacemos como os digo. Es que esto estamos obrando como creyentes. Esto el padre, el obispo de San Sebastián, lo dijo en el Sexto Continente, en Radio María, y luego en las redes le pusieron a bajar el muro, pero tenía más razón que un santo. Cuando dijo, así con toda, dice, es que el fruto de los resultados electorales es fruto de nuestras acciones. Y esto lo que detecta es que en el fondo tenemos una sociedad un poco enferma, o algo así. Si no digo estas palabras, algo parecido. Bueno, madre mía, ahora que hubiera dicho nada. Y está viendo una verdad común, vamos, quiero decir, las opciones políticas que salen son fruto de nuestros movimientos, son frutos de nuestras acciones, son fruto del día que fuimos allí y metimos la papeleta, no la metimos. Ya está. No busquemos un enemigo exterior, es nuestro. Lo hemos hecho nosotros, cada uno allá en su conciencia, libre de Dios de juzgar a nadie, ha votado lo que le ha parecido que era correcto, pero desde luego lo que hay es fruto de lo que hemos hecho, punto.
Y ahí tenía toda la razón Urias, toda. Pues bien, el hijo de Saúl, Jonatán, sin consultar con su padre, realizó una audaz hazaña. Dijo a su escudero, vamos a leer en el 14:6. Jonatán dijo a su escudero: vamos a pasar hacia el destacamento de esos incircuncisos. A lo mejor el Señor nos da la victoria. No le cuesta salvar con muchos o con pocos. Con muchos o con pocos. La razón que le daba el escudero es ejemplar, pues decía una gran verdad. Nadie le impide salvar a Dios con muchos o con pocos. Somos poquitos, pero si Dios quiere, si Dios, Él puede. La sorpresa provocada en el campo enemigo por esa interrupción imprevista, seguida de una enorme confusión, fue aprovechada por su padre, por Saúl, desde fuera, y pudieron vencer aquella batalla a los filisteos. Pero cometió un temerario juramento. Leer 14:24. Saúl cometió aquel día un grave error, conjurando a la tropa: maldito el que pruebe un bocado antes de la tarde, mientras me vengo de mis enemigos. Nadie probó nada, a pesar de estar extenuados y encontrar alimentos en su entorno en abundancia, entre otras cosas, miel. Y mira tú por dónde, que Jonatán no se enteró. Nada sabía del conjuro de su padre. Y con el bastón levantó un poco de miel y se la llevó a la boca. Era tal la necesidad que tenía Jonatán de tomar algo de alimento, que dice el texto que sus ojos brillaron al tomar la miel. Uno, después de haber comido, claro, le advirtió de lo que su padre había hecho jurar al pueblo, y Jonatán, consciente del daño que causaba ese conjuro de su padre, por la necesidad que tenían real de alimentarse, dijo, 14:29. Jonatán exclamó: mi padre ha traído la desgracia al país. Mirad cómo me brillan los ojos, solo por haber chupado esta poca miel. Sabía él que de haber estado con más fuerzas habría sido mayor la derrota a los filisteos. Además, en plena campaña contra Moab, contra Edom y posiblemente contra Arán, el pueblo, y así lo dice el texto, desfallecido, cogieron ovejas, bueyes y terneros del botín y los comieron con su sangre. Esto está en el 31-32, ahí lo estamos leyendo, lo he leído yo por adelantar. Y los matan pues a ras de suelo. No podían ofrecer a Dios la sangre, que era lo que estaba estipulado. Les venció más el hambre. Y hambrientos se lanzaron contra los primeros animales que pillaron y quebrantaron de paso el precepto de no comer sangre. Saúl, impetuoso y reflexivo, que se deja llevar por el primer impulso, quiso lanzarse contra los filisteos y dejarlos exterminados. Pero quiso saber lo que Dios decía y ordenó al sacerdote, ahora sí, que consultase lo más probable es que se hiciese, por medio, ya lo conocemos, del Urim y el Tumim, esos dos huesecitos iguales, que según de la forma que se sacaran y tal, que estaban en el pectoral, en el efod del pectoral del sumo sacerdote, pero después de consultar mediante el Urim y el Tumim no hay respuesta. Y Saúl interpretó el que Dios no contestase si a tocar o no, que era consecuencia de algún pecado. Pues si Dios no ha hablado, es que hay algún pecado. Y Ala juró dar muerte al pecador así, por las buenas. Y por el procedimiento sabido consultó si el pecado está en mí o en Jonatán mi hijo, o si está en el pueblo. Vuelven a consultar y el pueblo sale ileso. Da que o en él o en su hijo. Entonces dijo, venga, echad a suerte ahora entre mí y Jonatán. Y dijo, aquel que señalara a Yahvé morirá. Y señalado Jonatán, dice Saúl, 14:44. Saúl le dijo, que Dios me castigue si no mueres, Jonatán. Y era su hijo, ¿eh? Se ve que Saúl no había estudiado el viejo catecismo de Ripalda, o cualquiera de los catecismos actuales. Yo tengo esta definición de Ripalda porque me pillaba más a mano. Y respondía, quien ha jurado
hacer algún mal, ¿qué hará? Y la respuesta es: dolerse de haberlo jurado y no cumplirlo. Claro, menos mal que Dios es Dios, porque aunque había dicho el que me castigue Dios si no muere, Jonatán no murió, porque a Saúl se le opuso todo el pueblo, y con un jamás que frenó a Saúl, vive Yahvé que no caerá, y a tierra un solo cabello de su cabeza. El pueblo reconoció lo que Dios había hecho por medio de Jonatán, y dice el texto que así salvó el pueblo a Jonatán. Seguimos con la historia. Saúl tuvo 3 hijos y 2 hijas, y además de Jonatán, cuya importancia hemos visto, también, y saldrá más adelante, es importante la historia de la hija pequeña, llamada Micol, que fue esposa de David, y de la que hablaremos pronto cuando hablemos de David. Samuel, por orden de Yahvé, dijo a Saúl que atacara a los amalecitas, que tanto mal habían causado al pueblo, y que diese al anatema, acordaos que lo explicamos, que era esto del anatema, a todo Amalek. Victoria total, pero el pueblo y el propio rey no dieron todo al anatema. Se reservaron. ¿Y qué se reservaron? ¿Qué creéis que se reservaron? Pues se reservaron nada menos que al rey Amalek, pero para pedir el rescate una gran suma. Además, lo dice el texto, 1 Samuel 15:9. Pero Saúl y su ejército perdonaron a Agag y lo mejor del rebaño y de la vacada, los cereales, los corderos y todo lo bueno, y no quisieron consagrarlo al exterminio, sino que destruyeron todo lo que no valía nada. Lo que no valía, igual que hacía Caín, lo peor. Ellos lo peor, y así lo dice el libro, que dieron anatema solo lo malo y sin valor. ¿Cuántas veces nosotros obramos igual que los israelitas? Negamos a Dios lo que Él nos pide, que no siempre es dinero, y acallamos la conciencia dando, pues bueno, lo que menos nos cueste dar. No estamos hablando de dinero. Lo que menos nos cueste dar es lo que damos. Los profesores de Salamanca opinan que Saúl, con tal proceder, quiso obedecer a Dios dando a su manera, y a su manera era dar lo peor para los sacrificios y satisfacer al pueblo, gratificar al pueblo dándole lo mejor. Encontró sin duda el aplauso del pueblo, pero esta política pendular nunca da buenos frutos y se atrajo el rechazo de Dios a causa de su desobediencia. ¿Verdad que es malo poner una vela a Dios y otra al diablo? Que se lo digan a no pocos hombres de nuestro tiempo. Y en este lenguaje antropomórfico que ya conocemos, precioso para poder entenderlo los humanos, Yahvé se dirige a Samuel: estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl, pues se aparta de mí y no hace lo que le digo. Se entiende el lenguaje, ¿verdad? Sabemos que Dios no puede arrepentirse, pero nos ayuda a entenderlo. Y es fácil pensar en almas que han desfilado por la historia de la humanidad, dotadas de una serie de talentos, de dones, de gracias, y que se han apartado de la Iglesia. ¿Cuánto daño han hecho con sus separaciones, sus soberbias, sus escritos? Y que podemos imaginar a Dios diciéndonos: me arrepiento de haberles dado estos dones, de haberles dado estas gracias, tantas como les di. La violación del anatema por el propio rey le pareció a Samuel un delito grave, y Saúl se disculpó diciendo que había reservado las reses para sacrificarlas a Yahvé. Sí, para sacrificarlas a Yahvé. Y Samuel le dice algo que todo cristiano debería tener esculpido con letras de oro. Todo cristiano que ama la Iglesia, y todo buen hijo, y todo sacerdote y religioso. Porque fijaos lo que le dijo, poned atención, en el 15:22. Samuel respondió: ¿acaso no se complace más el Señor en la obediencia a su palabra que en holocaustos y sacrificios? Claro, por mucho que hagáis. La obediencia vale más que el sacrificio. La obediencia vale más que el sacrificio. Hasta ahí, suficiente. Desgraciadamente hoy abundan dichos, sofismas como estos. Solo manda la conciencia
y a la conciencia es a la que hay que obedecer. Bueno, y ya parece que se zanja la discusión diciendo eso. Bueno, cada uno tenemos nuestra conciencia y solo manda la conciencia. ¿Y si es una conciencia mal formada? ¿Y si es una conciencia ahogada por egoísmos que hacen decir lo que va a nuestro favor? ¿Y qué podemos decir de los que pregonan? La obediencia, esto es más grave, es más dañino. La obediencia, mira, puede ir en contra de la libertad humana. Listorros que pretenden borrar de la revelación de Dios lo que dijo Dios por boca de Moisés. Mejor es la obediencia que las víctimas. Pues ahí está, en la Biblia. Además, ¿puede alguien refutar esta verdad de que quien le obedece no se equivoca? Raúl le voy a llamar. Saúl reconoció su pecado, su cobardía en el fondo, y dijo a Samuel, 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, he desobedecido la orden del Señor y tus palabras, pues temía al pueblo y le hice caso. Exacto, lo acaba confesando. Temía al pueblo y le hice caso. O sea, no es que haya reservado las ovejas porque las iba ofreciendo holocausto, que es la primera excusa que le dio, sino mira, temía al pueblo y le hice caso. Y Samuel le dio la peor de las noticias que podría darle. Había rechazado a Yahvé con su desobediencia y le dice, ahí un poquito más adelante, en el 26. Samuel le contestó: no volveré contigo. Por haber rechazado la palabra del Señor, el Señor te rechaza como rey de Israel. Rompió la baraja y el pueblo de Saúl quedó impresionado con la ruptura de Samuel, y por lo que escuchó de este, iluminado por una idea fija y sufriendo los azares de su reinado, acabó por ver hasta en sus más cercanos, en sus más íntimos, traidores que atentaban contra su dignidad real. El gran comentarista Ricciotti escribió: se alternaban en él accesos de un paroxismo violento con periodos de una depresión agotadora. Quedémonos con esto, porque esto va a tener que ver con la entrada de David. Una gran lección que nos ha dejado Samuel es que sintiendo tanto afecto por Saúl, supo cumplir con su deber de sacerdote ante Dios antes que al rey. Y eso que le quería. No volvió Samuel a ver a Saúl hasta el día de su muerte, pero dice el libro, en el 15:35. Samuel no volvió a ver a Saúl mientras vivió, pero hizo duelo por él, porque el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel. O sea que el pobre Samuel estaba sufriendo por Saúl. Consiguió muchos triunfos Saúl, y tal vez fueron la causa de que se enfriara en él sus sentimientos de dependencia de Yahvé. Acabó creyéndose que eran suyos, y la de siempre, al menos en la práctica, porque esto es historia. Llegó a pensar que la firmeza de su trono descansaba más en el favor popular y en sus dotes militares que en las manos de Dios. Nunca faltarán quienes se creen que pueden valerse sin Dios, y no pocos cristianos, incluso dados a la obra del apostolado, se olvidan de que Cristo advirtió precisamente a quienes ha elegido para evangelizar: sin mí no podéis hacer nada. ¿Y cuántas veces se olvidan estas palabras? Pues si esto lo hago yo, pues sí, esto se me da a mí, por lo bien que hablo, por lo bien que digo, por lo bien que pongo, por lo bien que me muevo, por los contactos que yo tengo. Peligro. Sin mí no podéis hacer nada. Y Dios se fijó en otro mejor que él, en David, el personaje más conocido del Antiguo Testamento. ¿A que sí? ¿Cuántos David conocéis? Cuando se elige poner un nombre a un niño, el primero que sale es David. ¿Es así? Claro. Se fija en David, quizá el personaje más conocido, súper conocido del Antiguo Testamento. Su fuerte personalidad, sus faltas graves incluidas, impresionó no solo a los hebreos, sino ya a los de nuestra generación, a los cristianos. Os voy a leer cuatro citas así sueltas de los libros de Samuel que dicen a propósito de David. Es el hombre según el corazón de Dios. Era rubio, de bellos ojos. Se hizo famoso
cuando volvió de su victoria sobre los edomitas, etc. Bueno, David, como iremos viendo, fue capaz de aglutinar al pueblo, este sí, y conseguir una nueva era religiosa para los hebreos. Hay exegetas que opinan que hasta David los israelitas tenían una idea de Yahvé como de Dios local, su diosecito, y no universal, y por lo tanto no considerado como el Dios único. Y esto no solo en la época de la monarquía, sino con posterioridad, se irá repitiendo en la historia. O sea, Dios, nuestro Dios, un Dios más. Lo veremos cuando lleguemos más adelante en la construcción del templo, en montones de ocasiones en que será esto, en que bueno, todo vale y que cualquier Dios es bueno, nosotros ya tenemos el nuestro. No, estamos hablando de que el nuestro es el único, y esto se le olvida al pueblo de Israel. Lo cierto es que de David saldrá el gran rey, el supremo sacerdote, espléndido profeta, pero Samuel seguía llorando por Saúl, destronado, y decía, 16:1. El Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? Y le ordenó ir a la casa de Isaí, de Belén, familia importante de la tribu de Judá, en busca del que Dios había elegido para ungirle como rey. Samuel llega a la casa de Isaí, de Jesé, que como recordaréis era nieto de Ruth, la moabita. Se sabía el altercado o la separación que se había dado entre Samuel y Saúl. Ojo, Saúl sigue siendo el rey. Y este, ahora que no se lleva bien con el rey, viene aquí y el pueblo tuvo miedo. Pero él calmó a los ancianos diciendo, 16:5. Respondió: si he venido para ofrecer un sacrificio al Señor, purificaos y venid conmigo al sacrificio. Tranquilos, no pasa nada. Él purificó a Jesé y a sus Hasta ahí, hijos. suficiente. Ahora vamos a seguir leyendo. Para tranquilizarles, vengo a ofrecer sacrificio. Como hoy podríamos decir, tranquilos, he venido a decir misa, no pasa nada. Y esto fue la reacción de Samuel ante la inquietud que encontró allí en casa de Isaí, en su pueblo. Y era todo un problema, porque Isaí tenía 8 hijos. Y al ver a uno, llamado Eliab, hombre de gran talla y figura, Saúl pensó, seguro que me hallo ante el ungido. Pero tomemos nota de la lección que Dios le dio a Samuel, porque del mismo traje que tenía Samuel en ese momento tenemos todo tela, seguro. Escuchad, 16:7. Pero el Señor le dijo: no te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres que ven la apariencia. El Señor ve el corazón. Esto es. Pero Yahvé mira el corazón. Y digo que tenemos tela del mismo traje, porque cuántas veces, yo me meto el primero, juzgamos por las apariencias, ¿no? La pinta que trae, con esa melena, no sé qué, o aquella que fíjate cómo va. O sea, lo primero es la apariencia exterior. Y Dios no ve como nosotros. Dios ve el corazón de las personas. Y uno tras otro fueron rechazados los 7 hermanos que Isaí presentó a Samuel, quien extrañado le dice en el 11, 16:11. Luego preguntó a Jesé: ¿se acabaron los muchachos? Jesé respondió: queda el pequeño que precisamente está cuidando las ovejas. Samuel dijo: manda a por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Efectivamente, faltaba el que estaba con el ganador. Y ahí nos dirá, cuando aparece que era rubio, de hermosos ojos, de muy bella presencia, pues a este joven, a quien tenían que buscar entre los rebaños, la Biblia nos lo presenta como el elegido por Dios. 16:12. Jesé mandó a por él y lo hizo entrar. Era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: anda, úngelo porque es este. Úngele porque es ese. Ungido en secreto, solamente en presencia de la familia, posteriormente será ungido y proclamado rey de Israel, comenzando por aceptarlo como tal la tribu de Judá.
Pero ya desde ese momento contó con la gracia del Estado, pues apenas ungido por Samuel, leemos, y nos vamos a quedar aquí, 16:13. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos. El Espíritu del Señor entró en David a partir de aquel día. Samuel se puso en camino y volvió a la Suficiente. Ya hemos elegido al rey que queríamos y se nos ha ido el tiempo. Entonces, una vez elegido David, vamos ahora, a partir ya del próximo lunes, a ver las andanzas de David, las luchas con Saúl, el cómo llega al final a proclamarse rey ya sin problemas, pero esta historia es preciosa, muy bonita. Y si no queréis aguantar hasta el lunes, podéis leerla en casa tranquilamente, ¿no? Pero vais a ver que es preciosa. Nos quedamos aquí porque, claro, algunos tendrán que ir a oír misa, y como esperáis a vernos encontrarla aquí, y no la tenéis, esperemos que el próximo día hayamos conseguido un sacerdote. Rezamos a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la Guadalupe, bendiga aquí el cielo, poderosos señores santos que se sostienen a los ángeles, para que nosotros y sus hijos nos hagamos así, y que nos hagan